Los 10 mandamientos. Continuamos esta mañana con nuestra serie basada en los 10 mandamientos. Quiero de una vez, si no tienen sus Biblias, pueden leer la cita aquí al frente. Pero Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Señor, muchas gracias por tu palabra en nuestras vidas. Muchas gracias porque, como expresó el salmista, tu palabra es luz en nuestro camino, es lumbrera, es como una lámpara, Señor, que nos señala el camino que debemos seguir. Y nosotros esta mañana tomamos ese tiempo para meditar en lo que tienes para decirnos a nosotros, a cada uno de nosotros, a través de tu ley. Yo te pido, Señor, que podamos entender estos conceptos, que tú abres nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podemos entenderlos, que podemos aceptarlos y que podemos someter nuestra vida a ellos. Así que gracias, muchas gracias por tu palabra y gracias por cada uno de nosotros esta mañana. Gracias también por las personas que nos acompañan a través de la pantalla. Te ruego que este es un tiempo muy especial para meditar juntos en tu ley, Señor. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Ok, buenos días para todos. Espero que están muy bien. Creo que no existe, creo que existe un evento en la historia, es muy particular, que nos hace ver con claridad eso de la importancia del mandamiento que corresponde al día de hoy. No tomar el nombre de Dios en vano o a la ligera. Y es importante que antes de entrar en materia, en lo que corresponde al día de hoy, entendamos cómo es que esto se vuelve práctico en nuestra vida. Casi siempre que he escuchado, la mayoría de las veces que he escuchado hablar de esto, de los mandamientos y de no tomar el nombre de Dios en vano, casi que es algo muy místico, casi etéreo, es decir, se vuelve difícil, tremendamente difícil de digerir. Y eso es importante, es muy importante. Pero creo que a veces pasamos tanto tiempo tratando de entender eso místico que nos perdemos de la parte práctica. Y sí, hoy yo creo que vamos a pasar mucho más tiempo tratando de entender esa parte práctica. Y claro, vamos a mirar un poquitico de eso que es místico y por qué el nombre de Dios nosotros debemos darle el lugar tan especial que debe tener. Ahora, ¿ustedes alguna vez alguien ha escrito mal el nombre de ustedes? ¿Sí? En un diploma, en la mención de honor, en el certificado de bautismo, justo el pastor escribió López con X al final. Uy, no, eso ya es extremo, ¿cierto? Pero cuando eso pasa, ¿a ustedes les molesta? Hay algunas personas que se molestan y la verdad es que yo soy de los que creo, bueno, ¿por qué te molestas? Dime cómo se escribe. Está bien, yo no sé cómo te escribe tu nombre. Hay apellidos varón, mi varón se escribe con V, hay otro varón que se escribe con B larga y está bien, los dos están bien. Entonces, pero normalmente nos molestamos, ¿cierto? Y hay personas que se molestan porque ¿por qué escribieron así no se escribe mi nombre? Ok, algunas personas dicen que el nombre de Dios simplemente no se debe usar a la ligera porque es el nombre de Dios y es sagrado y estamos de acuerdo en eso. ¿Pero es solo eso? ¿O necesitamos mirar un poco más profundo? Lo primero que para mí es importante a la hora de entender esto de no usar el nombre de Dios a la ligera es ver lo trascendente que es su nombre, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos referimos al nombre de una persona, bueno, puede que el nombre de esa persona nada tenga que ver con el carácter de esa persona. Pero cuando nosotros nos referimos a Dios,
necesitamos entender que sus nombres o su nombre está adherido o es inherente a su esencia. Los nombres de Dios son inherentes a lo que Él es como ser, a su esencia. A ver si puedo mencionar algunos ejemplos. Conocí a una persona que llamaban Justo, Don Justo. Y saben, Don Justo no era necesariamente una persona justa. ¿Me hago entender? Por ejemplo, alguien que llame o que lleve por nombre Paz. Conozco varias María Paz, ¿sí? ¿Eso significa que esa persona, esa chica, esa mujer es una persona pacífica? No necesariamente, ¿cierto? Ojalá no tienen alguna vecina que llama Paz y es todo lo contrario. O no significa que no o necesitamos dejarle de predicar a la señora Libertad porque estamos dando por hecho que ella es una mujer libre, ¿cierto? Es diferente con Dios, es muy diferente. Y esa es una realidad. Mi esposa tiene un alumno que llama Angelito. No es un diminutivo, ese es su nombre. Su nombre es Angelito. Y no voy a decir nada más. No significa que todas las lindas, tampoco voy a decir más. Con Dios hay un apellido aquí en Colombia, ese apellido, no sé si alguien llame Alegría, pero conozco a una persona o escuché de alguien que su apellido es Alegría, es una odontóloga, qué bueno, qué bueno que es alegre. Esto para decir, iglesia, que es imposible llamar a Dios o referirnos a Dios con uno de sus nombres sin tocar o mencionar su esencia, su naturaleza. Entonces, ese es el punto de partida en realidad. Aunque es un principio, o en un principio es algo místico, casi etéreo, hablamos del tetragramatón, por ejemplo. Decíamos que en la antigüedad la gente no podía referirse a Dios por su nombre. Entonces vieron, y nosotros hemos escuchado de esto, el tetragramatón, las 4 letras que con las vocales dan la palabra Jehová, ¿cierto? Y entonces esa es la forma en cómo nos referimos a Dios. Algunas personas dicen, es que no es Dios, es Jehová. Ok, vamos a hablar un poquitico de eso. Pero no tiene sentido que hablamos de esas cosas y que nos enredamos en ese asunto si nosotros perdemos la parte práctica. Y ese es el punto esta mañana. De modo que muchos de los nombres que Dios recibe, porque han sido muchos y que acepta, han sido una manifestación del hombre al referirse a alguno de sus atributos. Esa es una realidad. Ustedes y yo vamos a la Biblia y encontramos un nombre de Dios, un nombre que Dios recibió y que Dios aceptó, y es el hombre dando un nombre a Dios por alguna experiencia en particular. Entonces, de modo que cualquier nombre que uses para Dios y para referirse a Él, lo importante es que lo usamos bien, ¿sí? Ese es el punto. No vamos a hablar de otra cosa esta mañana. ¿Cuál es el nombre que tú utilizas para Dios? Jehová, Dios, Jesús y otros que tal vez vamos a mencionar más adelante. Está bien, pero úsalos bien y úsalos con respeto. ¿Y qué implica eso? Pues vamos a un texto que creo que nos va a dar el punto de partida. Está en Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 16. Este es un texto en los que Dios habla más claro respecto a cuál es su nombre. O sea, que viene de Él, y no es que simplemente el hombre le está dando un título o un nombre a Dios, sino que Dios se refiere a su nombre aquí. Entonces, Éxodo capítulo 3, leemos del versículo 13 en adelante. Dijo Dios a Moisés, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos.
Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Ok, ¿cuál es el nombre de Dios? Bueno, Dios nos está diciendo aquí que ese es un nombre eterno. Yo soy. Ok, ¿alguna vez ha escuchado de una persona que se llama Yo soy? No, ¿cierto? Ese es un nombre único y que solamente Dios puede recibir. ¿Y saben por qué? Porque está comunicando su naturaleza, su esencia. Entonces, esa es la primera vez que Dios revela su nombre. Hablamos de Elohim, por ejemplo, en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios, ese Dios es Elohim, y decimos que es el nombre singular de Dios. Pero ¿sabían ustedes que ese Elohim bíblicamente es usado indiscriminadamente? Es decir, también es el mismo término que se usa en el Antiguo Testamento para hacer alusión a un ídolo o a un dios pagano. Entonces, vamos a notar que definitivamente esa es la primera vez en que Dios dice su nombre y está haciendo alusión a Él y a nadie más que a Él. Entonces, notemos lo que está ocurriendo. Moisés recibe la misión de parte de Dios de liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Dios quiso que así fuera. Y Moisés, como todos sabemos, Moisés está lleno de pánico, ¿cierto? Y yo creo que no podemos culparlo. Es una misión bien difícil, excepto si Moisés entiende que no se necesita un superhombre para llevar a cabo la misión de Dios. Lo único que Moisés y usted y yo necesitamos entender es que tenemos que tener claro con quién vamos. No es quién eres, quién soy o quién somos, sino quién va con nosotros. Eso era lo que Dios quería enseñar a Moisés. Pero Moisés está lleno de temor y hace un análisis que la verdad es respetable y que es digno de ser escuchado. Moisés sabe que la misión no es fácil. Y Moisés sabe que lo primero que le van a preguntar es: bueno, ¿y quién es usted? ¿Sí? ¿Y quién lo ha enviado? Eso es importante, ¿cierto? No es lo mismo decirle al hermano mayor: es que mi hermano menor dice, que decirle: no, es que papá dice. Así que la pregunta de Moisés a Dios es: ok, yo voy, pero vamos a suponer que me preguntan de parte de quién vienes. ¿Qué les voy a decir? Y saben, Dios no reprocha a Moisés esa petición o esa pregunta porque sabe que eso es importante. Entonces Dios les dice: diles que va de parte de Dios. ¿Eso es lo que Moisés dice, lo que Dios le dice a Moisés? No. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dios pudo haberle dicho a Moisés: diles que vas de parte de Dios. Ok, ¿ellos habrían creído? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no les dice: diles que va de parte de Dios? Eso hubiese bastado. Pero ¿saben por qué Dios no les dice que les diga que va de parte de Dios? ¿Cuántos dioses habían? ¿Y cuántos dioses tenemos? Mira, tenemos muchos dioses. Especialmente los egipcios eran muy dados a la idolatría. Tenían dioses, tenían objetos que ellos consideraban como sus dioses. Así que la pregunta o la respuesta de Moisés no era simplemente: Dios me ha enviado, sino el yo soy me ha enviado. Es decir, el Dios real, el Dios diferente a todos los que ustedes han creado, Él me ha enviado. El Dios que subsiste desde siempre por sí mismo, que no tiene principio ni fin, el Dios eterno, Él me ha enviado. ¿Y cómo se identifica a Dios? Yo soy. Entonces, diles que yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora, los judíos sabían eso. Los judíos en Egipto sabían eso. Y saben, el faraón, yo creo que también el faraón había escuchado del Dios de Israel. De modo que lo que Dios iba a hacer, la obra que Él haría, debía ser atribuida al Dios real y no a cualquier otro
Dios u objeto. Y eso es importante que nosotros lo comprendamos. El faraón o quien sea que fuera no tomaría a Moisés en serio si simplemente no hubiese una diferencia entre el Dios real, el Dios de Israel, el yo soy y cualquier otro Dios que tuviesen los egipcios. Habría sido una burla. No lo hubiesen tomado en serio. Pero esta parte es la parte que nos concierne a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Dios iba a hacer a través de Moisés no podía ser atribuido a ningún otro Dios. Y viceversa, la obra que Dios iba a hacer hablaba del amor que Él tenía por su pueblo. Es decir, las acciones de Dios y el mensaje de Dios tienen que ir de la mano. Y vamos a entrar ahí un poquito más profundo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque en nombre de Dios se han hecho tantísimas cosas. En nombre de Dios se han hecho tantas cosas. Incluso muchas de esas cosas son cosas reprochables por Él. Son cosas que Dios rechaza, pero muchos hombres han dicho y han hecho ¿en nombre de quién? En nombre de Dios. Entonces, lo que estamos tratando de analizar aquí, en primer lugar, es que el mensaje de Dios y sus actos van de la mano. Esas cosas no pueden ser incoherentes. Tiene que haber una coherencia en eso. Y cuando pienso en eso, eso me da un poco de aliento. ¿Saben por qué? Porque muchas personas en la actualidad están haciendo cosas en el nombre de Dios que no son de Dios. Y eso me da tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque lucho con esto. Digo, ¿cómo es posible que muchas personas usen el nombre de Dios para satisfacer sus propios deseos, sus propios caprichos? Pero ¿saben? Dios dice, no los voy a pasar por alto. Todos aquellos que han obrado en nombre de Dios para sacar provecho propio, para asesinar, para abusar de la buena fe de los inocentes, no serán pasados por alto. En Éxodo capítulo 20, versículo 7, esa es la sentencia que acompaña al versículo y al mandamiento de hoy. No tomarás mi nombre en vano, porque no darán por inocente Jehová, al que tomare su nombre en vano. Entonces, esto es algo serio. No tomará Dios por inocente o no dará Dios por inocente al que use su nombre en vano. ¿Qué significa esto? Dios un día dirá, eso que hiciste no me representó. Eso que lograste lo hiciste en mi nombre, pero eso no me dio a conocer. Yo no estaba en eso. Eso no me honró, yo no estuve ahí, aunque lo adjudicaste a mi nombre. Entonces, usar el nombre de Dios en vano se da por lo menos de dos formas en nuestro contexto. Y quiero que pensemos en la primera. La primera no es usar su nombre para provecho propio. Eso es usar el nombre de Dios de una manera falsa o de una manera vana. El pastor que le dijo a sus ovejas, vendan la casa, traigan el dinero y lo hace en nombre de Dios, ¿saben qué? No pasará por inocente. Está usando el nombre de Dios de una manera incorrecta y vana. Usar el nombre de Dios, hacer uso de su amor y gracia para pasar por alto los pecados y para ser bondadosos en la iglesia especialmente, eso también es usar el nombre de Dios en vano. Dios nos ha llamado a hablar de santidad, Dios nos ha llamado a hablar del pecado. Pero ¿saben qué pasa muchas veces en los círculos espirituales y eclesiales? A veces simplemente en nombre del amor de Dios, en nombre de su misericordia, pasamos por alto esas cosas. Dios dice, no hables de misericordia, no hables con gracia si lo estás pasando a la ligera. Si quieres usar mi gracia, mi misericordia y quieres involucrar mi nombre, entonces actúa como yo lo haría. Eso es usar el nombre de Dios a la ligera. Alguien dijo que somos mejores que Dios perdonando cosas que Él aborrecería. Y yo estoy de acuerdo con eso. Somos mejores que Dios perdonando cosas que Él aborrecería, que Él rechaza. ¿Por qué?
porque usamos el nombre de Dios a la ligera. Dios sabe que la humanidad tiene una necesidad de Él. Dios sabe que si hay una esfera, que si hay un área en la vida del ser humano en la que es manipulable, en la que es altamente vulnerable, ¿saben ustedes cuál es esa área? Es la parte espiritual. Y si eso no es así, entonces no viviríamos tantos engaños en la actualidad en el nombre de Dios. Y Dios sabe que el hombre tiene la tendencia a usar su nombre para manipular, para llevar un mensaje equivocado. Y Dios está diciendo, por favor, no lo hagan. No lo hagan en mi nombre. Si van a llevar un mensaje, que sea el mensaje correcto, pero no lo hagan de una manera miserable. Y yo creo que es miserable. Yo creo que una persona que usa el nombre de Dios para sacar provecho propio, ese es un acto miserable. Y Dios dice, por favor, no lo hagan. No usen mi nombre para hacer cosas que yo no los he mandado a hacer. ¿Alguna vez tal vez han tenido la experiencia de ir por la calle y escuchan su nombre? ¿Sí? Automáticamente uno dice, bueno, están hablando de mí. Y si están hablando de mí, esa conversación me interesa. Y si es una conversación equivocada, lo primero que vamos a decir o lo que vas a decir es, espera, no me metan en eso. Yo no estoy en eso. ¿Por qué mi nombre tiene que salir en algo en lo que simplemente yo no tengo ningún interés o simplemente no he estado? Y yo creo que Dios a veces ve la humanidad, especialmente su iglesia, y está diciendo, ok, ¿por qué usas mi nombre y estás haciendo eso? Es exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Y en la actualidad es la peor forma en la que nosotros usamos el nombre de Dios a la ligera. Entonces, no es que Dios nos está amenazando. Cuando Dios dice, no uses mi nombre a la ligera porque no te daré por inocente si lo llegas a hacer, no es que Dios nos está amenazando, es que es importante que nosotros entendemos que los actos de Dios son sagrados y no podemos atribuir a Él ni actos ni palabras que no vienen de Él. Esta semana estaba pensando en algo que la verdad no lo había visto antes desde ese punto de vista. Pero esta semana estaba pensando en las formas en que como iglesia y como hijos de Dios usamos el nombre de Dios a la ligera. Y me vino a la mente una experiencia que mi esposa me contó de uno de sus chicos. Y muchas personas tuvieron la oportunidad de tener contacto con este chico y el mensaje de la mayoría de las personas que le visitaban y que buscaban darle ánimo era, Dios va a sanar a tu mamá. Dios te la va a devolver. ¿Y saben qué pasó con esta señora? Pues esta señora finalmente murió. Y luego mi esposa tuvo la oportunidad de encontrarse con este chico otra vez y este chico estaba súper confundido y no entendía por qué personas le habían dicho que Dios iba a sanarla, que la iba a volver a casa y no lo hizo. ¿Saben? Esa es una forma en que nosotros usamos el nombre de Dios a la ligera. He conocido personas no creyentes a quienes personas creyentes han visitado en un hospital, en una situación difícil, y el mensaje de estas personas es, Dios te va a dar ese trabajo. Dios te va a sacar de esta situación. Dios te va a sanar. Y han pasado años y nada de eso ha pasado. ¿Y saben qué piensan estas personas ahora? Dios es un Dios indolente. Dios es un Dios sin misericordia. ¿Por qué? Porque alguien en un contexto usó el nombre de Dios a la ligera. Y por favor, no estoy diciendo que entonces no podemos ser de consuelo en el nombre de Dios. Pero es diferente decir, Dios te va a sanar, a decirle, ¿sabes qué? Quiero orar por ti para que Dios te sane. Si la voluntad de Dios es que te va a sanar, Él lo va a hacer y yo confío que tiene el poder para hacerlo. Y podemos comprometernos con esa persona. Podemos leerle la Biblia, podemos leer algunas promesas que Él dice en su palabra.
Pero por favor, necesitamos entender que no es nuestro poner palabras en la boca de Dios ni hacerle la agenda. Creo que es importante que nosotros entendamos eso. No es de humanos poner boca en las palabras, poner palabras en la boca de Dios, ni mucho menos manejarle la agenda. Eso es usar el nombre de Dios a la ligera. En segundo lugar, en que el nombre de Dios es usado a la ligera en nuestro contexto, y mucho de eso está en la iglesia, es colocar a Dios como prenda por nuestras promesas. Vivimos en un medio en el que tenemos que dar garantía. Ok, tú firmas un contrato de arrendamiento, pues tienes que dar un abono o tienes que sustentar tus ingresos a través de tus ingresos que tienes suficiente para responder por esa responsabilidad. O en algunos casos te piden un fiador. No te arrendamos la casa si tú no tienes alguien con una casa que te soporte, que vas a pagar. Eso es dar prenda. Quiero que leamos, por favor, en Mateo, capítulo 5, versículos 33 al 37. Noten lo que está diciendo Jesús. Dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos. Debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, y subrayen o tengan en cuenta ese pero yo digo, no hagas juramentos. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelvan blancos o negros. Simplemente di, y esa es la parte importantísima. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Ok, ¿ustedes conocen personas que tienen que jurar todo el tiempo? ¿Por qué lo hacen? Porque nadie les cree. Esa es la realidad. ¿Por qué nos vemos forzados a prometer o a decir, te lo juro por mi nombre, por mi mamá, como me llamo Albeiro, que te voy a llegar a tiempo? Wow. Jesús dice, no hagan eso. Pero hay algo importante aquí. En el Antiguo Testamento no estaba del todo prohibido jurar en el nombre de Dios o cerrar una promesa colocando a Dios como testigo. De hecho, eso era una prenda o una garantía, era la garantía más eficaz. Cuando alguien te decía, por mi Dios, tú decías, ok, está jurando por Dios, entonces esa persona, al menos que se muera, va a cumplir. Esa era la garantía más eficaz en el Antiguo Testamento y era válida. Eso era válido. Pero noten lo que pasó. Quiero que miremos Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dice, eso era parte de la ley, y dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. ¿Y qué? Por su nombre jurarás. ¿Era prohibido? No, eso era algo que Dios permitía para su pueblo. La prohibición era hacerlo en falso. Uno podía jurar en nombre de Dios para crear un poco de credibilidad o de certeza a la otra persona, pero estaba prohibido hacerlo de manera falsa o sabiendo que íbamos a engañar. Levítico capítulo 19, versículo 12. Levítico 19, versículo 12. Noten lo que dice, y creo que este es el versículo que nosotros deberíamos memorizarnos y llevarlo a casa y escribirlo y tal vez tenerlo en muchas partes. Dice, no traigas, ¿qué? Vergüenza. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Ese es el punto. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. ¿Saben qué había pasado y qué empezaba a ocurrir? Como algunas personas veían que el mencionar o el colocar el nombre de Dios en medio era una garantía de que la otra persona
me iba a creer, empezaron a usarlo de manera falsa y de manera vana. Pero nótese que eso refleja, o la prohibición era cada vez que la intención era ganar credibilidad usando el nombre de Dios, aun cuando sabías que ibas a fallar. Y eso es lamentable. Y sería lamentable que nosotros, como hijos de Dios, usáramos el nombre de Dios o nos viéramos forzados a usar el nombre de Dios para que otras personas nos creyeran. Entonces, lo que Jesús dice es esto. Él dice, si haces lo correcto, si nuestro corazón está en la dirección correcta, ¿qué necesidad tienes de jurar? No tienes necesidad de prometer. ¿Por quién vas a jurar además? Nada te pertenece. Ni el cielo, ni la tierra, ni siquiera tu cabeza te pertenece. Así que, ¿qué vas a entregar como prenda? La prenda mayor del cristiano debe ser su propia palabra. Mi padre decía, la mayor pérdida del hombre, la mayor pérdida que el hombre ha sufrido a través de los años ha sido el poder y la veracidad de su palabra. Y yo estoy de acuerdo. Hoy en día todo tenemos que hacerlo por papeles. Todo requiere una firma, un contrato, un documento físico. ¿Por qué? Porque la palabra del hombre no cuenta. Se ha perdido el valor. Entonces Jesús dice, no andes por ahí jurando, no tienes necesidad si tú cumples con tu palabra. Si lo que dices es veraz, si lo que dices es cierto, entonces, ¿por qué tienes que andar colocando mi nombre como testigo? Si has hecho un trato con alguien, cúmplelo. Cuando digas sí, sí voy, es porque vas a ir. Al menos que ocurra algo que sale de tus manos. No estamos exentos de eso. Si dices espérame, es porque esa persona no va a perder el tiempo esperándote. Si dices voy a llegar a tales horas y voy a hacer lo que me pidieron que hiciera, es porque vamos a hacerlo. Tú no tienes que preocuparte por jurar, por nada. ¿Por qué? Porque no hace falta. Entonces, iglesia, usar el nombre de Dios de manera que caiga una afrenta, algún agravio sobre su carácter o sobre su obra, es usar su nombre en vano. Algunas personas hablan en nombre de Dios solo para dejarlo en vergüenza. Jesús dijo, no será así entre mis hermanos, no será así en la iglesia, no en el pueblo de Dios. Si tú hablas en nombre de Dios, tus actos tienen que ser coherentes. Si nosotros hablamos en el nombre de Dios, nuestras acciones, nuestro pensamiento, nuestro hablar, tiene que ser coherentes con el carácter de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16, dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos dicen la verdad. Estos no usan el nombre de Dios a la ligera. Ellos tienen la credibilidad de la iglesia, de los vecinos, de los incrédulos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. ¿Saben? El apóstol Pablo nos dice que podemos referirnos a Dios de una manera tan especial, tan cercana, tan íntima, que podemos decirle, papito. Eso es lo que significa Abba en el griego. Papito Dios. O papi, lo que nosotros diríamos papi cuando queremos referirnos a nuestro Padre. ¿Y saben por qué digo esto? Porque muchas personas creen que Dios está allá, Dios es santo y ni siquiera soy digno de mencionar su nombre. Ok, está bien, pero Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que se hizo a nuestro nivel para que pudiéramos tocarle, para que pudiéramos hablarle, para que pudiésemos tener una relación con Él. Tan íntima que podemos llamarle Papito Dios. Algunas personas me han preguntado, ¿cómo debo referirme a Dios entonces? Dios, Jesús,
padre, papito, papi, ¿cuál es la forma correcta? ¿Saben? Mi respuesta es esta. Tú no honras más a Dios cuando le dices Jehová que cuando le dices Dios o cuando le dices Padre. No, ese no es el punto aquí. El punto es que independientemente de cómo quieras llamarle, obviamente evita el chuchito, ¿sí? Evita el hippie. Tenía conocidos que le decían hippie refiriéndose a Jesús, porque la historia y las películas nos cuentan a un Jesús con la cabellera larga y le decían así para referirse a Jesús, o simplemente el mechudo o el de arriba. Bueno, si podemos evitar esos términos, pues está bien. Pero ante todo, necesitamos tener claro que nosotros honramos a Dios, independiente de cómo lo llamemos, cuando nuestros actos le cuentan al mundo que somos hijos de Dios, que somos hijos del Dios real. Usted y yo lo honramos cuando con nuestra palabra honramos su voluntad, honramos nuestra credibilidad. Hacemos lo que es correcto. No tenemos que andar inventando nada porque andamos con la verdad. No estamos bajo el temor, sino estamos en una relación de amor, tan cerca como lo es una relación familiar de padre e hijo. Dios se deleita cuando pecadores arrepentidos pueden llamarle Padre. No se cumple su propósito cuando hombres piensan que Él está demasiado lejos que ni siquiera podemos llamarlo por nombre. No, ahora es diferente. Nosotros podemos llamarlo papá, si es que así lo aceptamos y si es que así hemos hecho de acuerdo a su voluntad. La pregunta que nos queda ahora creo que es esa. ¿Cómo vas a llamar padre a alguien que no es tu padre? ¿Y cómo sabes que Dios es tu padre? ¿Cómo sabes que eres un hijo o una hija de Dios? ¿Saben qué dicen las Escrituras? Las Escrituras dicen que si Cristo no está en tu corazón, que si tú no has entendido y has abrazado que Jesús murió en la cruz por tus pecados para poderte llevar a una relación con Jesús, con el Padre, entonces tú no eres hijo de Dios. Y ese no es el gran problema. El problema es que si tú no eres hijo de Dios, espiritualmente hablando, entonces eres hijo del diablo. Eso es lo que Jesús le dice a los fariseos. Si tú no eres hijo de Dios, entonces eres hijo del diablo espiritualmente hablando. Y saben, hace 22 años, cuando alguien me hizo entender esas cosas, yo dije, espera, ¿cómo así? Yo pensé que todos éramos hijos de Dios, porque todos venimos de Dios. Y me dijeron, no, hay una diferencia grandísima entre ser hijo de Dios y ser creación de Dios. Tú eres creación de Dios, pero por el pecado estás separado de Él. No puedes tener una relación con Él. Pero la única razón y la única forma en que podemos llamar a Dios Padre es a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Y es ahí cuando nosotros empezamos una relación con Él, una relación de padre e hijo, hablando espiritualmente. Y si tú no has dado ese paso en tu vida, qué bueno que Dios ha hablado a tu corazón esta mañana y tal vez quieras dar ese paso. Si no estás seguro de tu salvación, de tu relación con Dios, bueno, también podemos hablar de esas cosas. Y no necesariamente tiene que ser en esas 4 paredes. Podemos usar otros espacios. Pero si quieres hablar de esto, de cómo tener una relación con Jesús, cómo es que puedo llegar a ser un hijo de Dios y no simplemente una creación, bueno, podemos hablar de esas cosas. Y si tú quieres hacerlo hoy mismo, tal vez quieras levantar tu mano y vamos a poder hacerlo. Tal vez vamos a poder cuadrar una cita. Pero si Dios está inquietando tu corazón, puedes levantar tu mano. Gracias. Si ya eres un hijo de Dios y tienes certeza de eso, bueno, yo creo que ahora sabes cómo dejar el nombre de papá en alto. Un adagio o un proverbio común es
que usamos mucho como colombianos es hijo de tigre sale pintado, ¿sí? ¿Cómo deberían ser los hijos de Dios? Los hijos de Dios deberían ir por el mundo dejando el nombre de Dios en alto. No porque le dicen Jehová, no porque le dicen Dios, no porque le dicen Jesús, o porque lo llaman Padre o Salvador, sino porque sus actos hablan y son congruentes con el Dios que siguen. Señor, gracias porque te puedo llamar Padre, y no solo Padre, sino Papito. Y gracias, Padre, porque tú has hecho una obra en mi vida. Y gracias, Señor, porque me has enseñado el valor de la verdad. Y yo sé que tengo tantísimo por corregir en eso de usar tu nombre a la ligera. Yo reconozco y ahora sé y recuerdo que a veces digo cosas que tú no has dicho simplemente por tratar de dar ánimo a alguien. Pero quiero empezar a cambiar esas cosas en mi vida. O simplemente te menciono cuando ni siquiera estoy pensando en tu esencia. Es simplemente algo mecánico en mí. El simplemente golpearme y decir Dios, o ver alguna desgracia y tu nombre sale de mi boca, pero ni siquiera estoy pensando en lo que eso representa. No estoy pensando en tu esencia. No lo estoy haciendo de una manera consciente. Yo te ruego, Señor, que esas cosas empiecen a cambiar en mi vida. Y si alguno de mis hermanos esta mañana se identifica conmigo, Señor, que tú nos ayudas a darle honor aún en las cosas más pequeñas, en las conversaciones, en nuestros actos, en los que tu nombre está involucrado. Ayúdanos, Señor, a glorificarte porque tú lo mereces, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra. Y Señor, de manera especial, te ruego que nosotros, como tus hijos, no solamente delante de nuestros hermanos, sino delante del mundo, delante de nuestros vecinos, de nuestra comunidad, que la gente nos cree, porque nosotros somos personas de palabra, personas que obedecen cuando tú nos dices que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no, pero que no andamos por ahí diciendo mentiras o engañando o haciendo promesas falsas, sino que tenemos el carácter de decir sí cuando va a ser sí y no cuando va a ser no, porque esas cosas te agradan, Señor, porque esas cosas te agradan, Padre. Así que danos la capacidad de actuar conforme a tu ley, conforme a tus mandamientos, conforme a lo que tú nos has dicho hoy. No usen mi nombre a la ligera. Oramos en tu precioso nombre. Amén.